nosotros le ponemos label sin querer a la gente por experiencias que tuvimos en el pasado. Y de repente pasan 15 años y para nosotros esa persona sigue siendo la misma. Cuando es totalmente imposible de que un ser humano continúe siendo el mismo. So, no esperes que la otra persona te escuche si apenas tú te puedes escuchar a ti mismo. Yo estaba haciendo esas preguntas por preocupaciones mías internas de que yo sé que en algún momento ya va a partir de este plano físico. Es interesante porque vivimos ultra conectados, pero por otro lado tenemos una crisis de salud mental. Unos elementos neurobiológicos que son las neuronas espejos que imitan cosas que tú estás haciendo inconscientemente. ¿Realmente será que no lo están comunicando o será que lo están comunicando pero nosotros no necesariamente estamos escuchando efectivamente? Pues si yo me levanto por el lado izquierdo de la cama, cuando yo salga de la puerta soy otra persona. Ahora sí yo estoy listo para escuchar en mi trabajo. Sí. Ahora sí yo estoy listo para escuchar a fulana de tal. Y no es la realidad. No es la realidad porque tú no te puedes dividir. So, tomando en consideración el contexto, el corazón y los sentimientos y emociones, tú tienes que hacer esa introspección contigo mismo. Buena gente, hoy estamos con el Edwin y el Tito nuevamente. Hoy traemos un tema bastante interesante por demás. Edwin, ¿cuál es ese tema? La escucha. La escucha. Hay que aprender a escuchar. Y como vamos a hacer esta tertulia, porque de verdad que más que tú lo digas, ya yo estoy como en plan de meditación. Pero ¿cómo la vamos a hacer que sea dinámica y entretenida? Pienso que el elemento principal de esta receta es escuchar. Y así es que la vamos a hacer. Y pienso que es relevante para todo el que nos ve. El que ha seguido lo que es tertulia hasta el momento por los pasados episodios, se ha dado cuenta que uno de los elementos principales dentro de las conversaciones y las tertulias que tenemos es escuchar. Y vemos que la mayor cantidad de tiempo quien habla, el que entrevistamos. Y en estas tertulias, pues ambos nos escuchamos. So, siento que es relevante para todos. Así que quédense conectados y si quieren saber cómo escuchar y cuáles son esos elementos principales, creo que esta es la tertulia necesaria. Es el momento. Sí. Vamos a arrancar en frío. Miren esto. Edwin, por supuesto, no sabe las preguntas que yo le voy a hacer para fomentar que él hable, porque vamos a escucharlo y ustedes van a acompañarnos. Así que, Edwin, vamos a empezar con esta siguiente pregunta. ¿En qué momento piensa en algún momento en que tú te has escuchado en el más que tú te has sentido escuchado? Estoy hablando en general. El momento que más me he sentido escuchado. Sí, como que pensar en un momento que tú dices, diantre, en verdad me estoy sintiendo bien escuchado, me sentí escuchado en esa conversación. El momento que más me sentí escuchado. Pienso que el momento que más me he sentido escuchado son muchos de ellos. Pero uno se acuerda de experiencias bastante cercanas. Y cosas que puedas compartir aquí, por supuesto. Sí, no, por supuesto. Pero mi familia pues, está pasando por un proceso por mi abuelita. Sí. Que ahora mismo pues, está en sus años bastante avanzados de vida. Y en una conversación pues con mi mamá, yo le estaba exponiendo unos puntos de cómo yo la veía a ella. Como tú veías a tu abuelita. Cómo veía a mi abuelita. Okay. Y porque es necesario, yo estoy bastante rodeado de familia. Y en ese momento yo le compartí tantos detalles y le hice tantas preguntas a mi mamá, pero ella me devolvía las preguntas con otras preguntas relacionadas al estatus y a la salud de mi abuelo. ¿Por qué está tan delicada? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué están dejando de hacer? Y ella ya sabe el estatus porque está bastante envuelta en el proceso. Pero yo estaba haciendo esas preguntas por preocupaciones mías internas de que yo sé que en algún momento ya va a partir de este plano físico. Sí. So me di cuenta mientras hablaba con ella, y de igual forma hablé con otras personas, pero precisamente con ella me di cuenta que yo estaba haciendo las preguntas para yo mismo poder responderme el que yo voy a hacer si ella se va. Y parte. Es por su salud. Pero la realidad que existe, nadie la puede cambiar. Por más preguntas que yo haga, por más especialista que busque, ella está en una realidad de vida ahora que está en un deterioro significativo, cosa que yo no había visto antes. Pero la conversación con mi mamá, que es una de las personas más cercanas que tengo, pues fue una conversación sanadora. Una conversación para mí y el yo responderme.
preguntas que yo tenía. Ujú, So, en ese momento me sentí escuchado y fue bastante reciente, aunque hay otros ujú. ejemplos. Cuando tú hiciste esas preguntas, tú estabas consciente de que, o sea, ese nivel de reflexión lo estás teniendo ahora, o tú estabas consciente en que, o sea, es lo que tú estabas buscando a través de esas preguntas. Yo lo estaba viendo más alineado a la salud de ella y no necesariamente a mí. Ujú, Yo estaba externalizando una preocupación que tenía por ella, pero al final terminó siendo una preocupación muy interna. ujú, ujú, So, uno se hace consciente cuando habla. ujú. Y en ese momento me hice consciente y ahora hablándolo contigo me hago más consciente todavía de por qué yo estaba expresando eso y por qué tengo todavía preocupaciones relacionadas a eso. Sí. Tú sabes que me da, escuchándote, quiero traer esta parte de, ¿verdad?, lo que son las conversaciones. Y es el elemento de que en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos haciendo las preguntas, más que para auscultar y escuchar al otro, muchas veces porque son preguntas que yo tengo y me quiero escuchar a mí mismo. Sí. O sea, estoy biased Ajá. a que las preguntas que estoy haciendo, en verdad, porque son las de mi interés, pero no necesariamente es porque yo quiero realmente profundizar más en conocer sobre la otra persona o lo que la otra persona tiene que pensar sobre eso. O sea, muchas veces actuamos en automático y es como si fuéramos un espejo. ¿Entiendes? Como yo te estoy haciendo las preguntas a ti, pero en verdad las preguntas me las quiero hacer a mí mismo. Y ahí me llevo al punto de las preguntas cuando tú las haces es porque tú tienes una duda. So, cuando haces las preguntas y Sí, tienes esa conversación y tu conversación validada preguntas como yo iba, realmente la conversación es para ti. sí. Y ahora que estás diciendo eso, podemos hablar de hacer diferencia entre, o diferenciar entre tipos de conversación. Sí. Porque hay unas que queremos ocultar, Ajá. ¿verdad? Es como yo quiero validar una información contigo y es una información que yo necesito saber. Pero hoy quisiera también ver si nosotros podemos profundizar en las conversaciones de realmente conectar con la otra persona. Es decir, yo estoy aquí escuchándote porque yo estoy aquí por ti. ¿Sabes lo que quiero decir? En verdad, yo tengo mucha Sí, curiosidad porque tú tienes una necesidad, no porque yo la tengo, ¿verdad? correcto. Hay diferentes tipos de conversaciones y pensando, depende del contexto al que tú vayas Ujú, y depende la conversación. Hay conversaciones en el ambiente laboral que se dan. Hay conversaciones que se dan en ambiente de familia, hay conversaciones que se dan en ambiente de amistad y you name it, sí, sin número. sí. Pero lo que no cambia es que la conversación La sea dinámica. entre personas. Ajá. Lo que cambia es la esencia de la conversación, pero los elementos siguen siendo lo mismo. So, hay diferentes temas de conversación. Hay temas, no, hay diferentes maneras y formas en las cuales tú vas a conectar a través de una conversación. Ujú, Hay veces que tú vas a hacer preguntas porque quieres ser escuchado o aclarar cosas, pero hay veces que tú vas solamente a una conversación porque sabes que la persona necesita ser escuchada. ujú. Y estoy aquí presente para escucharte. Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo de conversar? O sea, ¿qué es lo que nosotros realmente ganamos como seres humanos en teniendo una conversación? Yo sé que esto es una pregunta bien, todo el mundo hace como, Sí. como que es esencial, pero ¿por qué es esencial? Es esencial porque somos seres de conexión y a través de una conversación conectamos. Pero también necesitamos conversar y este es desde Edwin. Ujú. Edwin, el ser humano que necesita tener todas las conversaciones necesarias. Sí. Eh, uno tiene que conversar, uno, para conectar. Pero a través de la conversación y de una comunicación se da un proceso de intercambios de ideas o pensamientos que llevan, uno, a conectar con la persona, dos, a conectar contigo mismo y tres, a detenerte o a moverte. Ujú. Así es que yo lo veo. Tú conectas con la persona que te estás conversando independientemente la forma de conversación o comunicación que estás usando, pero la esencia de una conversación es poder conectar. Ujú. Y a través de conexiones, pues, se dan muchísimas otras cosas. Nosotros estamos conversando hoy día Ujú. y las personas conversan en su casa con sus familiares o con la persona que tengan cercana. Pero mientras nosotros conversamos, se dan unos elementos neurobiológicos que son las neuronas espejos Ujú. que imitan cosas que tú estás haciendo Sí. inconscientemente. Ujú. So, existen una conexión más allá de la comunicación. So, hay unos elementos esenciales y por eso es necesario Ujú. conversar y es necesario hablar. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mayor reto entonces que representa? Porque
Es bien, bien curioso, por decirlo así. Porque en verdad la otra palabra que me llega es contradictorio. El que vivimos ahora en una sociedad o en la evolución que tenemos en este momento es con la mayor tecnología habida y por haber, Ujú. donde agarramos un teléfono o un dispositivo y podemos escribir a otra persona, o sea, estamos conectados a las redes sociales. Sin embargo, el elemento de la salud mental sigue siendo algo alarmante, porque sigue aumentando. Ujú. Y entonces, traigo eso, ¿verdad? No tengo los datos específicamente, pero eso sí lo reconocemos de que es así, ¿verdad? Sí, sí. No, ¿verdad? Lo que quiero decir, no tengo el dato específico Hoy para día mencionarlo. hay una Pero, crisis de salud mental. correcto. Eso es evidente. Ajá, eso es Así evidente, que exactamente. alineado a lo que estás trayendo. Entonces, es interesante porque vivimos ultra conectados, pero por otro lado, tenemos una crisis de salud mental, en donde no podemos achacar que todo tiene que ver por un tema de conexión o desconexión, pero sí ciertamente en gran medida está el elemento de que... Déjame ver cómo pongo esto. El otro día estábamos hablando con alguien, Ajá. ¿verdad? Tuvimos otra tertulia que no voy a adelantar. Y era el elemento de que esta persona nos compartía: yo tengo un ser querido que se terminó quitando la vida. Y lo sorprendente era que yo veía a esa persona en todo momento, teníamos cercanía y me tomó por sorpresa porque era algo que nunca habíamos hablado. O sea, yo no tenía ni la menor idea de que esa persona estaba pasando en su interior por una dificultad X y no poder expresarlo. Y tú sabes que utilizo ese como ejemplo, pero habrá muchos otros ejemplos. Y yo digo, ¿realmente será que no lo están comunicando? ¿O será que lo están comunicando, pero nosotros no necesariamente estamos escuchando efectivamente? Esa es la pregunta que tengo. En verdad, ese es el reto que tengo ahora mismo. Como que no quiero decir si tenemos la solución o no. Es como, me pregunto, ¿nosotros como sociedad habremos perdido la habilidad de realmente escuchar a la gente? Pienso que no la hemos llevado a la máxima expresión. Ok. A ver, háblame un poco más de eso. Pensaría, por ejemplo, nosotros somos seres humanos que tenemos la habilidad de escuchar, Ujú. si así biológicamente lo podemos, porque hay personas que no pueden escuchar pero tienen otras formas de comunicación, pero hablando específicamente de la escucha, Sí. no hemos maximizado o no le hemos capaz encontrado la utilidad de tu poder escuchar para entender a la persona. Ujú. Y en el momento que lo hacemos y nos hacemos conscientes, llegan esos aha moments. Ujú. ¿Por qué pasa? En la profesión en la que yo me desarrollé, en la psicología, Sí. sabes que uno de los elementos más importantes de una psicoterapia es la conexión con la persona que te llega con la necesidad. Y la Ujú. conexión no se llega a través de tú decirle tienes que hacer X, Y, Z, tú ser reactivo, sino a través de escucha. Son las primeras sesiones de terapia, aquellas personas que vayan a terapia y vayamos Sí. a terapia, van a ser para escucharte. Para escucharte, porque ahí es donde se crea la conexión y tú escuchar para entender. Ujú. Eso lo extrapolamos a un nivel laboral y a un nivel profesional, pero cuando lo traemos a un nivel de relaciones, esposo-esposa, cuando lo traemos a un nivel de relación de padre e hijo, Sí. el tú solamente sentarte y escuchar, no hemos perdido la habilidad de escuchar. Es simplemente que no lo hacemos. La herramienta está. Lo que pasa es que no la maximizamos y no lo Digo, utilizamos capaz. Sí, así mismo, no Sí, lo sí, hacemos, sí, sí, no lo sí. hacemos consciente. Ujú, ujú, Porque escuchamos solamente para responder y no Ujú. estoy generalizando, Ujú. pero hablando en el tema de la crisis de la escucha que nos lleva luego al tema de salud mental. Sí. Escuchamos para responder y escuchamos con el fin de poder interpretar. No verlo desde el punto de la persona, sino Si yo no, llegar es a mi como propia a mí. conclusión. Exactamente. Y lo que necesitan las personas, tú y yo y cualquiera, es que los escuchen. Sí. Porque esa es la única manera de tú poder entender qué me está diciendo la persona. Ujú. Mientras te escucho, empiezo a viajar a través de... Y te estoy escuchando. Ajá. Te estoy escuchando de verdad activamente. Me viajo entre distintos roles que uno puede tener, ¿verdad? Y en mi caso, pues de padre, de esposo, familia, profesional, amigo,
compañeros. Y me resalta mucho lo que trae es la herramienta y el proceso que se da para crear esa conexión con, vamos a decirle, con el paciente, ¿verdad? A nivel de psicología. salud. De salud, correcto. Y cómo tal vez, y esto no es una justificación, pero sí a nivel, por ejemplo, voy a traer un ejemplo de mis hijos. Ajá. En la manera en que ya ellos están llegando a mí, ya mi switch está de resolver. ¿Entiendes? Como que uno es resolver. Segundo es, ya yo tengo un label. Paula es de una manera y Nico es de otra. Nico Caballito, tú me vienes a tratar de vender algo. O sea, él tiene 4 años, pero ya él viene, ya tú sabes por dónde viene. Entonces, mira lo que ya yo estoy bias. O sea, mira, lo estoy trayendo aquí en vivo. Es, cuando él viene, yo digo, ya él viene por tal razón, me está diciendo esto porque quiere esto. Mira el viaje mental que yo tengo. Por lo tanto, ¿en qué manera lo voy a escuchar? Porque en verdad yo no estoy escuchando su necesidad. Yo lo que estoy ahora mismo es, te estoy escuchando, pero voy a estar tan biasado a lo que quieres traer y te voy a responder. O porque quiero resolver, o porque te voy a decir que sí, que no. Y el tema es que nuestro rol de padre, voy a seguir con ese rol específicamente, es la necesidad que él tiene, la necesidad esencial como ser humano es conectar. ¿Verdad? Salud lo que tú estás trayendo. Esa es una necesidad humana. Sí. Entonces viene el niño, quiere conectar contigo y tú lo que estás haciendo, y viene a través, pues, ¿verdad?, de una conversación. Y de repente yo empiezo a interpretar ciertas cosas y lo que hago es tratar de resolverle y cortar. O sea, en verdad yo no estoy fomentando que se dé esa conexión. Ajá. So no wonder. Porque después cuando las personas crecen, dicen, ¿para qué yo lo voy a decir? Seguridad. O sea, ¿para qué yo lo voy a decir? Porque como quiera no me va a escuchar. Correcto. Entonces, aquí quería traer algo, y esto lo quiero conectar porque leyendo un poco sobre el tema de escucha y otras prácticas, me pareció interesante que en el lenguaje chino, la palabra escucha, ¿verdad? Tú sabes que yo lo voy a describir así, discúlpeme, pero como un dibujo, ¿verdad? Como ellos escriben. Tiene 5 elementos principales. Y entre esos 5 elementos principales, que es para la palabra escucha, lo que significa para la palabra escucha para nosotros, ellos tienen una parte que significa o identifica la parte de los oídos, que oídos pues para escuchar, para oír, discúlpame. En otra parte, un segundo elemento tienen el de ojos, que es para poder ver, es decir, para ver a la otra persona, Okay. es decir, observar el body language, ¿verdad? La tercera es la parte de tener atención plena. Es decir, yo estoy aquí y te estoy escuchando y estoy pleno, estoy aquí. Yo decido estar aquí presente. Okay. ¿Verdad? De mente y cuerpo. Tiene entonces otro elemento que es la mente, que es para razonar, pensar lo que me estás trayendo. Pero, sin embargo, el quinto es el elemento del corazón, que es para sentir. Que es interesante porque eso fue lo que más me captura la atención, porque capaz que nosotros cuando estamos escuchando muchas veces estamos utilizando a lo mejor los demás inconsciente o conscientemente, ¿verdad? Yo estoy utilizando body language, estamos haciendo eso que tú dices, espejismo, no nos damos cuenta, pero nos estamos influenciando uno al otro, estamos conectando. Pero la parte del corazón, nosotros realmente como que la ponemos en práctica. O sea, como, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué emociones yo estoy sintiendo con lo que tú me estás diciendo? Entonces, uno es, y aquí yo creo, ¿verdad? Es una invitación, cuando nosotros vamos a escuchar a alguien, una de las primeras cosas que nosotros queremos resaltar para que ¿verdad?, los que nos están escuchando lo puedan hacer es hacer una introspección, como un check-in, antes de yo comenzar a hablar contigo. Ahí es. Porque tú sabes cuando nosotros decimos diantre, hoy de verdad que hoy me levanté por el lado izquierdo de la cama, por el no lado... quiero escuchar a nadie. Ajá, hoy me levanté, brother, y no. No Y entonces, el tema es que sigo mi día y el día sale al revés. Ajá. Yo tengo un familiar que una vez me parece súper curioso, lo voy a compartir, que me dice, yo le estaba contando el día, era como que me estaban pasando un chorro de barbaridades. Ajá. Y yo lo comparto en un chat familiar y dice, mira, no es por nada, pero considera irte a acostar de nuevo a la cama y volverte a levantar. Te duermes y te levantas. Te acuestas, hace que te acabas de levantar ¡fup! Y vuelves a otro día, ¿verdad? Pero ese es el elemento que es estar consciente con mis emociones, es mi interior, es decir, hacer un check-in con mi interior, escucharme para decir,
dónde yo estoy hoy, dónde yo estoy en este momento, para entonces, desde este espacio o desde este lugar donde yo me encuentro, estoy dispuesto a escuchar a Edwin, ¿sí o no? Mano, eso es tan profundo porque estás hablando de espacio. Y desde este momento estás hablando de la cama. Cuando te levantas de la cama. Y me lleva al que tú no puedes dividirte como ser humano en las diferentes etapas y fases de tu vida y de tu día. A El ver, Tito que cuéntame se eso. levanta por la mañana Ujú. es el mismo Tito que va y le hace desayuno a sus hijos, a su esposa. Sí. Es el mismo Tito que cuando sale se va y habla con compañeros y llama a fulano de tal. Es el mismo Tito que cuando llega al trabajo hace su responsabilidad. Es el mismo Tito que se levantó por el lado izquierdo de la cama o por el lado derecho. So, es romper, número uno, con ese paradigma de que no, pues si yo me levanté por el lado izquierdo de la cama, cuando yo salga de la puerta soy otra persona. Ah, ahora sí yo estoy listo para escuchar en mi trabajo. Sí. Ahora sí yo estoy listo para escuchar a fulana de tal. Y no es la realidad. No es la realidad porque tú no te puedes dividir. So, tomando en consideración el contexto, el corazón y los sentimientos y emociones, tú tienes que hacer esa introspección contigo mismo. Tienes que aprender a escucharte como hablábamos hace unas tertulias atrás. Tienes que aprender a escucharte para entender y utilizar como barómetro en dónde yo me encuentro hoy. Realmente yo me encuentro listo para tener la conversación, o me encuentro listo para escuchar, o me encuentro listo. Y no es algo, vamos, gente, no es algo que tú vas a estar todo el día haciéndote como que un assessment. Pero es estar consciente y tener la chispa de que si alguien quiere hablar contigo, tú sabes que una persona necesita tener una conversación contigo, necesita conectar. Tú sabes si vas a estar presente para esa persona o no va a estar presente. Porque capaz puede hacer más daño que el bien que necesita la persona, independientemente cuál sea la situación o el contexto que tiene la persona. Sí, porque imagina que esa persona te quiere compartir algo por casual de la vida en ese momento, que tú no lo ves venir, te quiere compartir algo sumamente importante para él o ella. Y de repente te dice, sí, dale, te escucho. Y ya empezaste con, ¿verdad? Con esa manera, sí, 5 minutitos, dale, no te preocupes, dale. Y ya empezaste como que decir, yo tengo 5 minutos. Yo me estoy poniendo primero, ¿viste? Versus a lo mejor reflexionar un poco y decir, qué es lo que tú quisieras lograr con esta conversación? Es que yo quiero estar claro y seguro para saber si estoy en el momento para poder escucharte y estar contigo, o si en verdad saquemos otro momento para poder hacerlo, ¿verdad? Ese es un elemento. Lo otro que cuando ahora estaban mencionando lo de los roles, vamos a decir los roles o los... Sí. Utilizaste otra palabra, creo, pero... Ya se me olvidó. Está bien, no pasa nada. eso pasa. No pasa nada. Estamos fluyendo. Sí. Esa es parte de escuchar. Y esa es parte de la tertulia. Sí. O sea, esto no tiene que ser algo perfecto. El elemento que quería traer es... Ok. Hay veces que nosotros traemos un ejemplo que es los roles y decir... Nosotros a veces nos identificamos y creemos que nosotros somos el rol, ¿verdad? Profesionalmente vamos a suponer que hay alguien que es un abogado o ingeniero. Entonces, estoy en mi oficina, estoy el día entero con mi rol de abogado, pum, pum, teniendo conversaciones en ese estilo, escucho para resolver, para negociar, para lidiar. Pero entonces llego a casa y me quedo con el rol pegado. Entonces, las conversaciones que voy a tener, en verdad, ¿qué es lo que una cosa es lo que necesitan mis clientes, otra cosa es lo que necesita mi firma para ser exitosa, o para yo resolver o ganar un caso. Otra cosa es lo que necesitan mis hijos, otra cosa es lo que necesita mi pareja, ¿verdad? Y nada, yo creo que es un aha moment de... No es tanto pensarlo tanto, pero es decir, en qué circunstancia estoy ahora y dónde esta persona me necesita en este momento. ¿Necesita que yo la resuelva o necesita que yo la escuche? ¿Verdad? Y nada, yo creo que... Digo, y te tengo otra pregunta. Esto es una práctica, que la gente diga... que la gente diga... Vamos a suponer con su pareja. Ajá. Por dar un ejemplo. Mira la cara de Edwin. Mira la cara de Edwin. Ya dice, ya yo sé por dónde viene esto. Edwin. Decir, mira, ¿qué es lo que tú necesitas de mí en este momento? Digo, yo no sé si eso sea como que, brother, se supone que tú lo sepas porque llevamos X cantidad de años juntos. Que debe ser una práctica. Pero tú necesitas que yo te resuelva algo, tú quieres un consejo,
¿O tú lo que necesitas es que yo esté aquí para escucharte? Ah, no, yo no. ¿Verdad? No sé. Eso es algo que se hace. Debería hacerse. Digo, porque en coaching no se lo recomendamos, ciertamente, pero estoy preguntándote a ti como que es algo que tú has visto que sea una práctica oficial. No sé si es una práctica oficial. Yo intento. Yo intento hacerlo. Y hay veces que mi esposa el otro día estaba en casa. Y ella es una Gente, persona... vamos llegando, escuchen Estamos esto. llegando. Esta es la buena del tour. Jaime está en el otro lado. Quiero escuchar. Quiero escuchar. Pero no, es para que veas lo importante que tú no puedes Sí, no separar entiendo, los dale, puedes diferentes... contar. Estás hablando con tu esposa. Los diferentes roles. Pues mi esposa estaba el otro día Sí. en casa. Y entonces ella estaba en el mueble. Yo llego del trabajo, estaba en el mueble y yo noto en su no verbal Sí. que algo no encajaba con la realidad de mi día. O sea, yo llego bien emocionado, bien contento y ella estaba, en su no verbal me decía algo que no estaba bien, pero no era que estaba súper mal. Sin embargo, yo noté algo diferente. Me voy a la cocina, hago un par de cosas, salgo y de un momento ella comienza a hablarme. Y cuando comienza a hablarme, me trae una situación que había pasado durante el día. Y en ese momento, en la práctica, yo dije, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres que yo te escuche? ¿Tú quieres que yo te dé mi opinión? ¿O tú quieres que te resuelva? Algo parecido. Pero mi pregunta iba dirigida a, ¿tú quieres que yo te escuche? Y ella, no quiero que me hables. Quiero que solamente me escuches. Yo me senté en el mueble, me tragué mis palabras. Obviamente mi mente iba a tratar de resolver. Sí. Porque uno piensa, yo he pasado por ahí. Been there, done that. So, es como, ¿cómo me muevo a conscientemente estar presente para escucharla? Porque ella necesitaba que yo la escuchara. Sí. ¿Cuántas veces ella ha estado para escucharme a mí? Pero conscientemente, si tú haces esa pregunta, capaz la persona se puede dar cuenta, y ni lo había pensado, en que, yes, si solamente necesito que me escuche, no necesito que me hable. Debería ser una práctica. No sé si lo es, pero el que lo practique, pues puede cultivar relaciones más saludables. Y no tan solo en la casa. Si tú eres líder, gente, hay veces que tú tienes one-on-one con tu empleado o con tu equipo, y el one-on-one, lo que la persona necesita al otro lado, o tú, es que te escuchen. Un líder necesita muchas veces, y siempre, es centrarse en el ser humano primero y luego vamos a entender. Porque tú estás trabajando con un ser humano. Sí. So, escúchalo. Es un espacio para escuchar. So, ¿qué pasaría? Imagínate esto, Tito. Dale. Pensando, cuando tú llegas a un hospital, ¿en dónde se posiciona el doctor o el equipo médico? ¿En la posición de ellos o se posicionan en la necesidad del paciente? Digo, debe ser la necesidad del paciente. La necesidad del paciente. Y tú puedes llegar allí sangrando, tú puedes llegar allí con 1000 patatus, pero se sientan primero a escucharte. ¿Qué tú tienes? ¿Cuáles son tus condiciones? Etcétera. Tienen unos best practices, pero se posicionan en el paciente. La conversación es así. La conversación tú te posicionas en el otro. Y el otro se supone que se posiciona en ti. Y si esa relación se da dual, vamos a llegar a un punto en donde ambos nos vamos a estar entendiendo. Porque si Tito está consciente de posicionarse en qué Edwin está sintiendo, qué Edwin está pensando, desde dónde me está hablando Edwin, del contexto, y yo me posiciono en de dónde Tito me está hablando, cómo me está hablando, los dos nos vamos a dar cuenta quién necesita ser más escuchado que el otro. Y en ese momento es de callar, tragar palabras, y como en el ejemplo que traje de mi núcleo familiar con mi esposa, en ese momento ella necesitaba ser más escuchada que lo que yo necesitaba. Yo tenía una necesidad de ser escuchado, pero lo mío podía esperar. Mi emoción con lo que yo llegué se lo podía contar ella después. Sacó el turno primero. Correcto, ella sacó. So, ¿cómo tú lo ves? Algo que quería preguntarte es, ¿cuál es el beneficio del ejercicio de escuchar al otro? O sea, para la otra persona, vamos a suponer que yo te pido, mira, Edwin, en verdad quiero que me escuches. Y tú lo que haces es, literal, conectar conmigo, estar ahí presente. ¿Cuál es el beneficio para mí? Porque en verdad o sea, es una conversación, pero en verdad el que estoy hablando soy yo. ¿Qué es lo que pasa? Digo, y en verdad voy a traer un ejemplo. Hay veces que, y tú y yo lo hemos hablado antes, que decimos, mano, hablar con tal persona en verdad es un palo. O hablar con tal persona es súper chévere, como tener una tertulia con tal persona.
Y a mí me tiende a suceder que muchas veces cuando hacemos eso, son personas que son súper diestros escuchando. Son personas que en No verdad... dijeron nada en la conversación, capaz. Muy posible Escucharon. es que no dijeron nada y si dicen algo es una pregunta abierta. Es decir, ¿y qué es lo que estás sintiendo? O sea, realmente tú sabes, porque la persona te está validando que está ahí presente para ti, sean 5 minutos, sea 1 hora, ¿verdad? Posiblemente no habla mucho y cuando hable, típicamente tú vas a notar que no es para, o sea, yo siento que no es para traer su idea y poner la idea y como que escúchame tú primero. O sea, ese pulseo de quien habla o te trae su idea no existe, ¿verdad? Y son típicamente, pues tienden a ser personas que me la tienen una destreza brutal de escuchar. Pero volviendo a la pregunta era, ¿cuál es el proceso? Si tú pudieras como que abundar un poco más, ¿cuál es el proceso para una persona? Si yo te digo, mira, me la quiero que me escuchen, no digan nada. O simplemente vamos a tener una conversación y de repente yo no me callo la boca y cuando termino digo, uff, Edwin, Dios mío, gracias, qué clase de conversación. Y de repente tú, bueno, yo no dije nada, pero dale. Ese es el proceso. El proceso es que si partimos de la premisa que nosotros somos seres humanos de conexión, Ok. hay un elemento que se llama el apego. Y el apego es la habilidad de tú, en arriba bichual, es la habilidad de un ser humano poder conectar con la otra persona y entonces eso emana un resultado. Existen apegos, un apego positivo, existe un apego negativo, un apego desorganizado. So, hay una manera en la cual tu hijo, cuando tú la escuchas, o tu hijo cuando se cae y tú vas a donde él, Sí. él sabe que papá va a estar ahí en los momentos más complicados. Si yo tengo un apego seguro con papá, so, el apego seguro que yo tengo con papá y con mamá se va a traducir a diferentes experiencias en mi vida. So, eso es algo concreto. En una conversación, cuando tu hijo va donde ti a hacerte preguntas, a querer hablar contigo, él sabe que si tú lo escuchas, él va a ser escuchado, va a ser entendido y capaz va a ser validado. Y va a llegar este proceso de empatía. Esa parte de validación es súper importante. Sigue, disculpa, no te quiero interrumpir, pero dale. ¿Qué consideras importante la validación? Ese proceso, que es como, no es tan solo que me estás escuchando, es que el hecho de que tú a lo mejor no me canceles, o trayéndome tu idea, o trayéndome otra perspectiva, a pesar de que tú no me lo digas, pero el que tú te quedes callado, tú me estás validando. Sí. Y eso pasa con el hijo, ¿verdad? Que es súper importante para su desarrollo, pero es que pasa con nosotros, que es lo que estás trayendo. Correcto. Y ahí es donde está el tema del apego positivo y el apego negativo, en cuando tú buscas esas ramificaciones del apego seguro, inseguro, y ahí existen varias definiciones de teóricos. Pero lo importante del apego es la conexión. Existe el apego y el desapego. So, el apego es la conexión que yo puedo tener con ese ser humano. Y eso se da tanto en relaciones íntimas de familia, mi núcleo familiar, pero también se da en relaciones de amistad y en relaciones de trabajo. So, lo importante y el beneficio de tu poder escuchar a la otra persona es que tú estás creando, uno, una conexión. Dos, puedes crear un ambiente de confianza que puede ser de beneficio para ti y un beneficio dual, porque a través de la escucha se crea una confianza, se crea la conexión. Pero número tres, pensando, existe una gama de información que esa persona a través de una conversación te está compartiendo que puede ser útil para ti y beneficio mutuo dentro de la relación. Entre más yo conozca de Tito, más yo voy a saber cuáles son las cosas que le gustan, las cosas que les disgustan, por qué lado yo me voy a ir, cómo yo entenderlo. A largo plazo, a mediano y largo plazo, evita roces, evita malos entendidos, evita reacciones innecesarias. El proceso de escuchar no es tan solo para la persona que habla, sino también para el receptor. Y por eso en la escuela nos enseña que el emisor y el receptor son una de las cosas más básicas que nos enseñan. Pero por eso mencionaba ahorita, la hemos capitalizado. Hemos maximizado esa habilidad de escuchar. No, mano. Y lo interesante es, tú sabes que está el dato que no es, ¿verdad? No lo cubre de un todo lo que realmente tiene un impacto en una comunicación, pero está el tocayo Alberto Meravian, que hizo un estudio de cuáles son los elementos que impactan la efectividad de una comunicación. Y entonces él decía, está la parte verbal, ¿verdad? Lo que hablamos.
Está la parte, era el tono, y estaba la parte visual, el body language. Sí. Eran esos tres No elementos. verbal. Ajá. Ujú. Y que el elemento de mayor impacto era el no verbal. Tono con el no verbal. Es el tono con el no verbal. La suma de las dos. Exactamente. Son cosas que no se dicen. Entonces ahí, y digo, ahorita tú me estabas diciendo esto antes de comenzar, y en verdad compagina con el lenguaje chino. Ujú. Que para poder tener una conversación, lo voy a extrapolar, una conversación, el objetivo es conectar. Vamos a empezar por ahí. Es crear una conexión, ¿verdad? Sí. Para tener una comunicación efectiva tiene que crear una conexión efectiva. Pero para eso no tiene que existir el lenguaje verbal. O para eso no necesariamente tiene que existir la parte visual. Ujú. Pero es interesante porque entonces también valida en que cuando ahora nosotros nos pasamos comunicándonos por social media y todo eso, en verdad ninguno de esos elementos está. Uno piensa que están. Y ahí vamos a lo que tú mencionabas ahorita. Porque la evolución de la tecnología en ocasiones nos lleva a pensar de que estamos conectándonos menos y estamos hablando menos. Es que no existen los elementos más importantes Sí, y o sea, estamos fundamentales de una conectando conversación. más y pensamos que estamos más conectados, sin embargo, nos sentimos más desconectados. Y pienso que ese era el CEO y el founder de Facebook. Él mencionaba que y cuando uno lee la historia, que inicialmente Facebook se creó para crear más conexiones Sí. entre los seres humanos. Pero entre más tú conectas, más alejado estás de los fundamentos de una buena conexión. Sí. Tú puedes conectarte a un Wi-Fi en un centro comercial y estás conectado, pero la comunicación está interrumpida porque capaz no es la mejor manera de tú poder conectar. Y existen unos elementos y unos beneficios de tú poder conectar, pero realmente es Tú sabes que la conexión que sí. nosotros queremos. Yo me pregunto eso. Tú sabes, ok, aquí hay dos elementos que quisiera compartir. Y recuerdo una idea que me compartía siempre un gran amigo, profesor en filosofía. Y él me decía, no, porque tú sabes, la aplicación esta de Microsoft Outlook, la de los emails. Ujú. Él decía, ¿por qué Outlook? ¿Por qué Outlook hacia afuera? Eso debería ser Inlook. La gente lo que debería hacer es estar mirando hacia adentro, no hacia afuera. ¿Verdad? Y tiene total sentido. Porque es interesante que nosotros... Nah, y esto parece un rant, de repente, una queja. Pero nosotros nos enseñan que lo que necesitamos es mirar hacia afuera, es buscar hacia afuera, buscar validación hacia afuera, buscar qué tiene que pensar la otra persona, ¿verdad? Y de repente se nos olvida que acá adentro. Entonces ya de por sí nos vamos desconectando con nosotros mismos. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de yo ni siquiera tener la habilidad de conectar conmigo mismo? Es decir, cómo están mis emociones hoy, etcétera, para entonces de repente poder estar realmente y plenamente presente para cuando tú me necesitas a mí. Te voy a contestar eso. Y capaz ni te lo voy a contestar. Dale. Pero lo importante En verdad, es que... No, pero es que te estoy... Y es una pregunta retórica. Es como... Sé la línea donde vas. Okay. Pero en ese inlook, en lo que menciona, está espectacular porque hoy día hay una tendencia en las redes sociales. Y en una red social que ahora mismo TikTok. Uh-huh. En donde las personas usualmente se van y hacen story time. ¿Hacen qué? Story time. Por si acaso, gente, disculpen, yo no, esa red social no la utilizo. Y no utilizaba ninguna hasta que llegamos a tertulia. Pues capaz van a haber personas que se van a sentir identificadas, pero en esa red social, que la mayoría es generación Z, millennials, etcétera, Ajá. hacen story time. Y yo cuento la historia de mi vida. O un fracaso, o me dejé de fulano o de fulana, o me botaron de mi trabajo, etcétera. Y eso ocurre constantemente. Y tú te vas, y si te pones a mirar eso, te das cuenta que tienen millones de reproducciones. Se van virales. Llegan a podcasts y a canales de televisión y una persona que un día era una persona que tenía 1,000, 2,000 followers, 20,000 followers, tiene 500,000 followers plus. Y al punto donde voy es que esas reproducciones a mí, a Edwin, uno, indican
que estoy validando la historia que me estás compartiendo porque le estoy prestando interés. Ujú. Pero la persona está haciendo un in-look y por la necesidad de ser escuchado, no recurre a una persona. Recurre a una red social con millones de personas, independientemente de cómo eso se vaya a reproducir. Porque estoy seguro que la persona en un momento dijo, yo quiero contar esta historia si me escuchan 100 personas. Sí. Pero cuando se comienza a ir viral y ves Ujú. que tiene 500,000, 700,000, 1.5 millones, te comienzan a invitar a diferentes programas, tú te das cuenta que tu historia, por una necesidad de ser escuchado Ujú. y de comunicar a una audiencia lo que te pasó, Sí. se dio a través de un in-look. A través de una introspección. Y encontré, y eso es lo que está encontrando esta generación, el que a través de unas redes sociales donde yo puedo compartir historias y me puedo sentir escuchado. Que me puedo sentir escuchado a través de eso. ¿Y por qué no hacerlo con una persona? Sí. ¿Por qué no hacerlo con una persona que puede validarme? Y te pregunto, ya que tú no estabas dentro de ese proceso, que cuando digo proceso es como en la red social, obviamente. ¿Qué te parece que recurran a este tipo de redes sociales sin entrar en los elementos que hay? Pero existe una necesidad de ser escuchado. Y recurro a compartir la historia de mi vida que queda ahí per seculum seculorum, por toda Ujú. la vida. Ujú. Esa historia, solamente por una necesidad de ser escuchado. Ujú. Sí, es como, yo tengo una necesidad y estoy buscando una manera, un canal de poder comunicarla. Sí, porque nace de la... Y mala mía, discúlpame, pero nace de la... Ahí vamos al tema central de la conversación. Nace de la necesidad de ser escuchado, pero lo posiciono como que yo quiero compartirlo para que tú aprendas de mi historia. Ujú, ujú. Yo lo que me pregunto es, vamos a suponer que 1,000 personas le dieron, oh, nice. Ajá. ¿Será que esas 1,000 personas, que yo puedo ser uno de ellos, ¿verdad? Me voy a incluir, Correcto. no es Sí, para sí. decir aquellos versus otros, no quiero hacer una diferenciación en eso. Yo soy uno de los que le doy like. Ujú. Y digo, pero en mi vida cotidiana, ¿en verdad yo estoy escuchando a la gente? O sea, es como, no sé. O sea, yo en verdad practico escuchar a la gente y entonces, y by the way, lo escucho también a través de este canal. ¿O será que yo en verdad también utilizo? O sea, estaremos nosotros reemplazando la acción de conversar por una tecnología que no brinda el mecanismo y nunca va a reemplazar la conexión humana. O sea, o la dinámica que se da entre dos seres humanos. Nunca lo va a reemplazar. Y eso vamos a dejarlo estipulado. Está estipulado. Ninguna red social va a poder reemplazar. Fue lo que hablamos con Alex, nuestro Artificial Intelligence generativo. Eso jamás va a pasar. Ok. No lo va. Es una herramienta de comunicación, Ujú. una herramienta a través de la cual te puedes conectar. Y por eso nosotros vemos un crescendo Sí. en la decadencia y en la dejadez de poder comunicar y conectar. Capaz Nosotros- es que hay una mayor visibilidad. Hay veces que nosotros, ¿verdad? A través de los años, ¿verdad? Los distintos trabajos que nosotros hacemos y coaching. Mira, pero algún día tú le diste feedback a la persona. Y dice, sí, yo le di feedback. Y yo, a ver, cuéntame un poco. No, yo le escribo un email. Sí. Ajá. ¿Cómo habrá recibido ese email? ¿En qué momento? ¿Cómo lo habrá interpretado? ¿Verdad? O sea, y aquí nada, lo quería decir como un ejemplo que nos pasa a todos. Y es, Sí. Edwin, en esa línea, ¿qué es lo que tú crees, Edwin cree? Si nosotros sabemos la importancia de tener conversación y conectar con la gente, ¿por qué lo evitamos? ¿Por qué buscamos mecanismos que, ¿verdad? En donde evitamos eso? Porque yo puedo compartir un video, nosotros podemos compartir un video, pero no tengo a la persona aquí ahora de frente, digo, te tengo a ti, porque esto es una tertulia, ¿verdad? Voy a utilizar otro. O comparte ese TikTok. Yo lo compartí, me pude expresar y lo dejé volar. Y después otras personas lo valoraron y entonces regresaron atrás. Pero ¿por qué nosotros evitamos de tener ciertas conversaciones? Reconociendo que es esencial para evolucionar. Depende mucho de con quién tú quieras tener la conversación. A ver, a ver, ¿qué te hace... ¿A qué te refieres con quién vayas a tener la conversación? Me refiero a que si la persona con la que tú quieras tener la conversación no está dispuesta o tiene una tendencia a no escucharte, a no validarte,
tú no vas a querer tener la conversación. Lo voy a evitar a toda costa, por más que quiera tener la conversación. Yeah. Vamos. Trayendo ejemplo de una relación de pareja. Si tú sabes que tu esposo, esposa, either way, novio, novia, no está abierto a poder escucharte, a poder validarte, a poder nada más con el hecho de poder escucharte, tú realmente vas a querer tener la conversación si es la... Tú vas a querer entrar a un garaje que siempre está cerrado, y la puerta está cerrada, ¿no? Porque siempre te vas a chocar con la misma pared. So, esa es una de las maneras por las cuales las personas evitan tener conversaciones. Número 2, en las relaciones de hijo y padre. ¿Tú te crees que tu hijo va a querer hablar contigo, papá, si siempre estás o metido en el celular, no le estás prestando atención, o simplemente no estás teniendo esa conexión de calidad con ese niño o esa niña? ¿Tú te crees que él va a querer? O siempre que va a hablar contigo o a contarte algo, vas a recibir un regaño. No va a hacerlo. So, evita la conversación con papá porque no estoy recibiendo la reciprocidad en cuanto a la conversación de lo que yo quiero. Si yo parto de la premisa de que yo quiero tener la conversación para ser escuchado, y todos partemos de esa premisa, quiero ser escuchado, independientemente el nivel, me cierro a las posibilidades cuando el receptor del mensaje no está dispuesto a escucharme, no está dispuesto a validarme. Y pasa en todos los roles. Pasa a nivel de padre, hijo, líder, either way. Si tú no tienes la oportunidad de dar ese espacio para poder escuchar y poder calibrar, la persona va a estar cerrada. ¿Qué recomendación? Porque, de verdad, estoy de acuerdo con lo que estás trayendo en ese punto. Y alineado a eso es, ¿qué recomendación nosotros le daríamos aquí ahora mismo a la audiencia en que es que te corresponde tener esa conversación? ¿Verdad? Porque lo que me viene a la mente es, cierto, ¿verdad? Yo no quiero tener la conversación contigo porque ya esa puerta está cerrada, me la voy a encontrar de frente, me voy a volver a dar. O estoy pensando. Ajá, pero, a lo que traía era, es que si yo de repente digo, pues no voy a tener la conversación, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo, este pensamiento es, yo siento que yo te estoy entregando el poder a ti. Porque yo elegí darte el poder, porque yo no voy a tener esa conversación que la tenemos que tener, porque yo sé que me vas a cerrar la puerta, pues no voy a tener la conversación. Pues indirectamente te estoy dando el poder de mi palabra, el poder de yo tomarle una decisión a ti. Porque lo estoy dejando en la puerta cerrada. Ya más para un adulto, ¿verdad? A lo mejor un niño esto no necesariamente aplica, pero para nosotros en adultos, profesionales, en núcleo familiar, etcétera, ¿qué recomendación le damos a esta persona para como quiera abrirle esa puerta? Porque nosotros no, ¿verdad? No es así, me voy a rendir y voy a dejar que mi relación caiga al piso. Ajá. O que mi situación profesional se destruya. Correcto. ¿Qué recomendación le damos a esa persona? Yo pensaría que te escuches a ti mismo primero. Y podemos aportar, pero en esa escucha primera, contigo mismo, todo comienza conmigo como individuo. Y yo mencionaba ahorita, y te escuchaba, de los sesgos, de los bias. Sí. Y todos tenemos bias y tenemos sesgos de confirmación. Correcto. Existen un sinnúmero de sesgos, pero tomando en consideración el que acabas de decir, si ya yo tengo una idea, una predisposición de hablar con mi líder, de hablar con mi esposa, de hablar con mi compañero, si ya yo tengo una predisposición que quiero confirmar lo que ya yo sé, ya yo estoy yendo sesgado. Las preguntas van dirigidas a que tú me confirmes eso. Correcto, van a ser unas preguntas direccionales para que tú me lo confirmes. Y nos pasa. Todo comienza contigo. No esperes que la otra persona te escuche si apenas tú te puedes escuchar a ti mismo. No lo esperes. Si tú no puedes sentarte y decir cuáles son mis sesgos, qué es lo que yo estoy pensando, déjame entender cuál es el fin de esta conversación, de lo que yo quiero tener. No vaya a tener la conversación. Estaba hablando de conversaciones que tengo que tener. Sí. Porque en conversaciones del día a día no tengo ni que pensar en eso, pero sí hacerme consciente durante el proceso. Número 2, luego de escucharte a ti, posiciónate en el centro. Y en el centro es cuál es el contexto en donde yo voy a tener esta conversación. ¿Por qué yo quiero tener esta conversación ahora y no mañana? Y no ahorita. ¿Por qué apremia? Y en ese centro ya tú estás mirando desde las gradas el escenario, el field.
So, el escenario está listo para poder tener la conversación que es necesaria. Y número 3, posiciónate al otro lado de las gradas. Mira el que está al otro lado, que va a ser con el que tú vas a tener la conversación. Esa persona está dispuesta y receptiva a tener la conversación. Se encuentra en su mejor momento. No lo vas a saber hasta que comiences. Pero hay cosas que ya tú sabes. Hay cosas que tú puedes cachar de la persona. Eso es importante tú entender del otro lado. Y una vez, y esto es un proceso que se da antes, durante, cuando vayas y comiences a tener esa conversación, escucha primero. Ya tú vas con la necesidad de ser escuchado, pero capaz te topas con la sorpresa de que a través de escuchar te aclaras y llegas al tema que tú querías tener. Es importante que estés siempre alerta y siempre dispuesto y dispuesta a déjame escuchar. Si te sigo porque lo estoy viendo en ciertos pasos, ¿verdad? Uno es, ¿por qué yo necesito tener esta conversación? ¿Cuál es el propósito? Comienzo conmigo, ¿verdad? Estoy teniendo la conversación conmigo mismo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me siento en esto emocionalmente? ¿Por qué se tiene que tener esa conversación? Porque estamos poniendo que el contexto es que esta conversación se tiene que tener, ¿verdad? Porque reconoce que si no se tiene la conversación, cosas de impacto adverso van a continuar ocurriendo. Entonces, ahí decides tener la conversación. ¿Sí? Decides tener la conversación. ¿Me ibas a decir algo? Disculpa. Sí. No, mira el centro, mira el contexto en donde se da la conversación. Ajá. Y algo que me llamó la atención fue que lo miras desde el otro lado, pero me encanta esta estrategia, por decirlo así, esta sugerencia de decir, cuando vayas a comenzar la conversación, imagínate que yo quiero tener una conversación contigo, yo lo sé, y después digo, ¿tú sabes qué? Una estrategia para atraer a esta persona es decir, me encantaría hablar sobre este tema. Primero es verdad el contexto. ¿Es el mejor momento para hablarla ahora, sí o no? Tata. Es decir, no forzar la conversación y decir, sí, y decir, sobre esto que sucedió o sobre esto que está sucediendo, me gustaría escucharte. ¿Cómo tú te sientes al respecto? O sea, tú estás cediendo para que la otra persona, porque noten que en la manera en que tú estás escuchando, tú tienes mucho más control e influencia, ¿verdad? Porque estás teniendo más que la otra persona te esté compartiendo que es lo que estás sintiendo. Sí. Por lo tanto, son datos que a ti te da para entonces luego tú utilizar esos datos y poder, ¿verdad? Tener la conversación y resolverlo, negociarlo, lo que fuera. Pero me gusta mucho el que parecería como, ¿sabes? Como si no hiciera sentido, pero es, no, yo en vez de llegar a donde ti y tirarte todo lo que yo quiero decirte, porque quiero que te enteres, que sepas, es decir, ¿sabes qué, Edwin? ¿Cómo tú te sientes referente a esta situación que sucedió? Y ya. Ya abre el espacio. Pero para eso, que parecería algo sencillo, me encanta lo que estás trayendo, que es, no, prepárate contigo mismo. Ten la conversación contigo mismo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿A dónde tú quieres llegar? Y visualiza el futuro. Es decir, yo estoy visualizando en que va a ser un caos. Pues por supuesto que no quiero tener la conversación. Correcto. Porque eso es totalmente negativo. ¿Cuál va a ser el outcome? Exacto. Yo no quiero tener una guerra. Yo no quiero entrar... o sea, ya esto es una guerra lo que vamos a tener. Pues entonces no tengas la conversación por el momento. Pero prepárate, porque si hay como quiera conversaciones conflictivas, es que hay que tenerlas. Y conflictivas no quiere decir que hay un conflicto de una guerra, sino es simplemente hay diferencias en puntos de vista. Correcto. Ok. Y depende mucho de la otra persona. Que ahí es donde vamos. ¿Cuán dispuesta está la otra? Tienes un gran punto. Y vamos. Y lo digo, hay personas con las que yo no quiero tener una conversación. Y pienso que todos debemos estar en esa posición. Sí. Hay personas con las cuales uno no interesa conversar porque sabe que la persona no está dispuesta a escuchar. Sí. Y si la persona no está dispuesta a escuchar, te tienes que casar con la idea de que la persona no está abierta a escuchar. Tú no estás para cambiar a nadie. No eres un centro de rehabilitación. Tú no estás para rehabilitar a nadie. Sí, tú estás para influenciar para que las personas puedan cambiar. Y eso es importante. Pero nosotros vamos por la vida tratando de cumplir nuestro propósito y tratando de influenciar a la humanidad con los elementos que son clave. Pero en el tema de escuchar, hay con personas con las cuales tú no quieres tener conversaciones porque ya las has tenido. Eres fine. Está bien. Sí. Está bien. Sí. Y eso es importante porque en el momento que tú haces eso, te casas con la posibilidad de que en dónde yo invierto mi energía, en dónde yo invierto la manera de yo poder conversar y en qué personas sí yo puedo tener esa conversación y están abiertos. Porque imagínate que yo siempre esté cerrado. Siempre que Tito venga donde mí, no te quiero escuchar. Y no te digo ni no te quiero escuchar, estoy así. Dale, cuéntame más. Dale.
Tú lo intentas una vez. La segunda vez viene y me trae un feedback. Mira, me sentí así. La próxima vez yo estoy... No, sí voy a cambiar. Cuéntame más. Y sigo así constantemente. ¿Tú vas a querer tener la conversación? No. El terreno no está fértil para esa semilla crecer y darse. That's it. Eso siempre depende del otro. Y depende de ti. Sí. Pero también de cuán fértil está el terreno al otro lado para tú poder sembrar la semilla y comenzar a escuchar. Y quería traer el elemento de la práctica. Esto lo estamos trayendo y lo estamos granulando tanto de tú sentarte, estar consciente y puede tomar tiempo. Para entre más tú lo practiques, más hábil te vas a convertir en el momento de poder tener conversaciones. Yo estoy seguro que personas como las como que... un músculo. Sí. Digo, una habilidad. Es una habilidad. Sí, sí. Tú entras a tu casa y tú no piensas cómo abrir la puerta. Ya tú sabes cómo abrirla. Porque hay una memoria muscular que ya sabe cómo abrirla. Eso pasa a nivel motor, pero a nivel cognitivo, el tú practicar y estar consciente, ok, ¿cuáles son mis secos? ¿Cuáles son... ¿Qué es lo que yo estoy pensando de esta persona? Ok, pues déjame hacerme consciente, déjame sacarlo, déjame tener la conversación. Eso se da de manera automática. Y es algo que tenemos que seguir practicando todos los días. Todos los días, todos los días. Pero es, entre más lo practiques y más intencional tú seas con el fin de poder escuchar y tener una conversación, vas a tener mejores conversaciones porque el escuchar es una habilidad de acompañamiento. Cuando tú escuchas es un acompañamiento. Okay. Y yo te acompaño sin ningún fin intencionado. Quiero escucharte y el mismo camino nos va a llevar al fin. Es como me monto en este avión contigo, o me monto en el tren, o me monto en el carro contigo, simplemente por el hecho, mi objetivo, yo escuchándote, es que yo quiero estar aquí a tu lado, acompañándote. Pero mi fin no es guiarte el carro, ni me importa mucho hacia dónde vamos, porque yo lo que quiero es estar aquí contigo independientemente hacia dónde nos lleve el camino. Y toda conversación te va a llevar a un camino diferente. Tú piensas que tú partes con unos objetivos. Mira, esta conversación quiero a cubrir X, Y, Z. ¿Sí? Pero date cuenta, cubres muchas otras cosas que más allá de esos X, Y, Z. Sí. O capaz no cubres uno de los puntos que tenías para la conversación. Sí. Y eso es normal. Está bien que eso suceda. Sí. Ya vamos cerrando. Y otro elemento que quisiera traer es el elemento de que, y no, ¿verdad? Nosotros, pues, en el ámbito de coaching, y asumiría, esto tú lo validas, ¿verdad? De psicología, pero muchas veces a través de cuando tú vas creando esa confianza y esa conexión, la primera parte de la conversación es como que bien in the surface. Es como decir, las hojas de un árbol es lo que tú ves. Entonces, el elemento de curiosidad debe estar ahí todo el tiempo latente, porque me está trayendo la hoja o estoy viendo la hoja, pero quiero llegar a la raíz. Porque realmente esto no me dice nada. O sea, yo quiero llegar realmente a la raíz de cuál es su sentimiento y qué es lo que está sintiendo la persona, ¿verdad? Y yo lo que invitaría aquí a todos, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando es, ponernos ese rol de vez en cuando, no es siempre, ¿verdad? Pero si viene nuestra pareja, un ser querido, o lo que fuera, decir... Hay que tener cuidado porque a veces nosotros le ponemos labels sin querer a la gente por experiencias que tuvimos en el pasado. Y de repente pasan 15 años y para nosotros esa persona sigue siendo la misma. Cuando es totalmente imposible de que un ser humano continúe siendo el mismo de un día para otro. Correcto. Que nosotros le ponemos el label y nosotros lo encajonamos y para nosotros esa persona la metimos en hielo, lo congelamos y sigue siendo el mismo. Pero eso está aquí y no nos damos la oportunidad de decir... ¿Qué distinto puedo escuchar en esta ocasión? ¿Qué distinto puede traer esta persona? ¿Qué realmente cuál es su sentimiento? O sea, ¿será que yo en los pasados años no realmente no lo escuchaba? Me estaba enfocando. Así que nada, los invito a tener esa parte de reflexionar. De tener curiosidad, quiero decir. Lo otro que me estoy llevando es el tema de presencia, Edwin. De estar presente en la conversación. Como que invitarnos a... Yo voy a tener una conversación con Edwin, gente, y esto es como un ejercicio. ¿Dónde estoy yo? Hacer in-look en vez de outlook. Validarnos. ¿Qué tú te llevas? Yo me llevo que el arte de escuchar, porque un arte, es como hablábamos, y yo pienso que tú me lo mencionaste esta mañana, es como una danza.
tú ves un bolero y una danza, las personas, más allá de los pasos que tú das, es la conexión que tienes con esa persona que estás teniendo Sí. el baile. So, el conversar y el escuchar es un baile. Es una invitación a un baile. Sí, Y tú tienes que estar dispuesto a bailar. Y a correcto. dejarte llevar. Y tú al otro lado, el que está siendo escuchado, tienes una gran responsabilidad de valorar que la otra persona tuvo el tiempo para escucharte y te lo dedicó. Ujú, Y es necesario hacerlo, ujú. porque es una manera de tú reforzar esa conducta positiva. Sí. Es como darle un treat a un perrito. Sí, de sí, que sí. gracias y él lo va a repetir. Eso es como tú refuerzas el que la persona lo hizo bien y que te sentiste escuchado. Y que al menos hizo algo diferente. Porque hay veces que decimos, mira, pues sí, me Ujú. escuchó y no se pudo aguantar y me respondió, pero por lo menos noté que hiciste intentó, este que esfuerzo. intentó hacer algo diferente. ¿Verdad? Y eso es una expresión de amor. Ajá. Es decir, no me va a salir perfecto, porque llevamos 20 años viviendo de una manera, pero de repente estoy intentando hacer algo, ¿verdad? Con un buen propósito. Y mira, coño, lo aprecio. Y evolucionamos. Somos seres humanos que evolucionamos. Sí. Y gente, ten presente que en ocasiones el silencio es la respuesta más elocuente. El tú quedarte callado es la mejor respuesta que tú puedes dar. ¿Y por qué? Porque no necesariamente estás posicionado en la posición de otra persona. Ujú. So, tú, en silencio, como decían, calladito te ves más bonito, pero con el fin de poder escuchar, no de expresarte. Y con esto cerramos, tú sabes que a veces es incómodo. Y el hecho de que tú tengas a alguien, a un ser querido o algo, a alguien cercano, que esté pasando por un momento bien complejo o difícil. Por ejemplo, la pérdida de otro ser querido. Y a veces sentimos la urgencia de tener que decirle algo. Y mira, es que no. Y yo lo he escuchado, ¿verdad? Y como no sé qué decirle. Es que no le tienes que decir nada. Así mismo. No le tienes que decir nada. Lo que tienes que estar es ahí, presente. ¿Verdad? Un abrazo o lo que sea y cuidado. El tema es estar ahí, en silencio, proveyendo el espacio para que la otra persona se pueda manifestar o sepa que estás ahí para ellos. Pero no necesariamente, no tienes que decir nada. Y nada, y ahí es cuando traes ese cierre. Y por eso no tengo que decir nada para cerrar, porque lo dijiste Ya. todo. Ya lo dijimos. Y lo importante es que nos puedan seguir. Lo importante es que nos hayan escuchado y les agradecemos. Y valoramos que se hayan tomado el tiempo para escucharnos. Y que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. La Tertulia 11 en Instagram. Podcast @tertulia11.com a través de correo electrónico. Y de igual forma en Facebook nos pueden encontrar. Y en YouTube, Tertulia 11, todos juntitos, pueden encontrar este episodio y los otros. Y le damos gracias a Jaime de Latin Wave Studio, que siempre nos escucha y nos recibe. So, gracias por ser nuestro host y por estar backstage, detrás de cámara. Así que, Tito, despídenos. Bueno, gente, y por último, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Esto nos ha ayudado muchísimo a que estas tertulias continúen llegando a más personas. Saben que eso es una gran meta para nosotros de continuar, ¿verdad? Expandiendo lo que son estos mensajes. Así que gracias por escucharnos. Seguimos adelante. Seguimos. Gracias.